Hola a todos, ¿cómo están señores? Vamos a iniciar una clase sobre músculos del antebrazo. Músculos del antebrazo, son muchos músculos aquí. Eso lo vuelve un poco complicado, un poco tedioso a esta parte del miembro superior. Vamos a tratar de simplificar, vamos a tratar de explicar para que sea más fácil, pero así también requiere mucha memoria, van a tener que leerlo varias veces, es la única forma de aprender. Imagínense que son 20 músculos solo en el antebrazo. Bien, estos músculos se disponen en dos compartimientos. Son dos compartimientos lo que tienen que manejar en el antebrazo. El compartimiento anterior y el compartimiento posterior. Fíjense en esta imagen aquí. Esto es un corte transversal del antebrazo. Esto sería la región anterior y esto sería la región posterior. Aquí tenemos el radio, que es el hueso lateral, y el cúbito, que es el hueso medial del antebrazo. Ustedes, para hablar de músculos, ya tienen que manejar lo que es hueso. O sea que si es que aún no leyeron sobre hueso, es el momento. Tienen que estudiar primero huesos, conocer los accidentes de los huesos del miembro superior para luego hablar de los músculos. Lo contrario es más difícil. Bien, esto que ven aquí es el compartimiento anterior. Fíjense, esta línea en verde nos está mostrando el límite de lo que es el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. El compartimiento posterior incluye una porción, que es lo que rodea la parte externa del radio. Sería esto que está aquí. Todo esto. Esto sería la porción externa del compartimiento posterior, o la porción lateral. De esta manera tenemos que los músculos del antebrazo se disponen en tres grupos. Un grupo anterior, un grupo posterior y un grupo lateral. Estos músculos, la mayoría de estos músculos se insertan en la mano. De ahí que actúan sobre la mano. Lo que hacen es mover la mano. Por eso es que tienen que manejar los movimientos de la mano, los movimientos de la muñeca. Aquí tenemos, fíjense, en estos movimientos, flexión, que es llevar la mano hacia adelante, y la extensión es llevarlo hacia atrás, ¿sí? La otra imagen aquí, alejar la mano de la línea media del eje medio del cuerpo es la abducción, y acercar la mano es la aducción. Estos son movimientos que tienen que conocer. Aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo, ¿sí? Aquí tenemos la flexión y la extensión. Bien, esto que está aquí es abducción, aquí está mal la palabra, y esto es aducción. Tendría que ser al revés, ojo con esto. Y la combinación de todos estos movimientos sería el movimiento rotatorio de la muñeca. Esto es conocido como circunducción. Comenzamos con el compartimiento anterior. En el compartimiento anterior tenemos los músculos que se van a disponer, que se van a organizar en 4 planos, y estos planos van de la superficie a la profundidad. De ahí que el primer plano sería el plano más superficial, luego el segundo, el tercero y el cuarto plano, que sería el plano más profundo. Comenzamos con el primer plano. Ahí tenemos, fíjense, el primer plano. A estos músculos se lo conocen como músculos epitrocleares. ¿Por qué? Porque todos se insertan en su parte superior, en esta saliente ósea que está aquí, en la parte distal del húmero, que se llama epitróclea, o le pueden llamar también epicóndilo medial, ¿sí?
Entonces los 4 músculos del primer plano se insertan en la epitróclea. Y tenemos de lateral hacia medial, tenemos el pronador redondo, que es este músculo que ven aquí, el pronador redondo. Le sigue el flexor radial del carpo, le sigue el palmar largo y por último el músculo cubital anterior, conocido también como flexor cubital del carpo. El pronador redondo, fíjense, su nombre, pronador. El nombre de pronador es por la acción que realiza, que es la pronación del antebrazo, ¿sí? Ustedes tienen que saber que el antebrazo tiene un movimiento de rotación, ¿sí? Que puede ser una rotación interna, que en la posición anatómica es llevar la palma de la mano hacia atrás, y también el movimiento de rotación externa, ¿sí? Que en la posición anatómica sería llevar la mano, la palma de la mano hacia adelante. Bien, esos son los movimientos de rotación del antebrazo. A la rotación interna se lo conoce como pronación y a la rotación externa se lo conoce como supinación. El pronador redondo es uno de los músculos que se encargan de pronar el antebrazo. Bien, y aquí tenemos. Es un músculo oblicuo, de dirección oblicua, de arriba hacia abajo, fíjense, de medial. Aquí se inserta en la epitróclea a través de un fascículo y aquí tiene otro pequeño fascículo que se fija en el cúbito. Y su inserción distal se da en el cuerpo del radio. De ahí que cuando el músculo se contrae, lo que hace es, fíjense en esta imagen, aquí el antebrazo está en rotación externa, entonces cuando el músculo se contrae, tracciona desde el radio, ¿sí? Y lo rota sobre el cúbito. Esto. Aquí el pronador redondo está contraído. Bien. El siguiente músculo, el flexor radial del carpo. Su nombre lo dice todo. Flexiona el carpo. O sea que flexiona la muñeca. Bien. Por arriba se inserta en la epitróclea, porque es un músculo epitroclear. Y distalmente el tendón se fija, aquí vemos, en la base del segundo metacarpiano. En vía de expansión eso no importa, pero su inserción principal se da en la base del segundo metacarpiano. El siguiente músculo es el palmar largo, conocido también como palmar menor. Inserción superior en la epitróclea y distalmente el tendón, ojo aquí, el tendón distal no se inserta en ningún hueso, sino más bien termina en un tejido fibroso que está en la palma de la mano, un tejido fibroso superficial que está inmediatamente por debajo de la piel. Aquí vemos, se hizo una disección, se reclina la piel y ahí ya nos encontramos con esta fascia o aponeurosis superficial, que es la aponeurosis de la palma de la mano. Y ahí vemos cómo el tendón del palmar largo termina en esta aponeurosis. Fíjense, como que se expande terminando en la aponeurosis de la palma. Es un tendón bien superficial a nivel de la muñeca. Si ustedes se fijan en su muñeca, en la parte anterior de la muñeca, y estiran un poco o extienden los dedos, pueden fijarse que, flexionando un poco la muñeca, pueden fijarse que el tendón que está resaltando ahí es el tendón del palmar largo. El músculo más medial de este plano es el flexor cubital del carpo. Así como el flexor radial lo que hace es flexionar el carpo, ¿sí? Se lo conoce también como cubital anterior. Se inserta en la epitróclea por arriba y por abajo termina en este pequeño hueso que ven aquí, que es el pisiforme. El pisiforme, que es uno de los huesos del carpo, hueso de la fila superior. Bien, y estos son los músculos del primer plano del compartimiento anterior.
Todos estos músculos están inervados por el nervio mediano, por el nervio mediano, excepto uno de ellos, el flexor cubital del carpo va a estar inervado por el nervio cubital, el más medial, ¿ok? El segundo plano está representado por un solo músculo, ¿sí? El músculo flexor superficial de los dedos. Así como su nombre lo dice, lo que va a hacer este músculo es flexionar los dedos. Y se llama flexor superficial porque hay un flexor profundo. Bien, aquí tenemos la imagen, fíjense, es un músculo que se inserta aquí en la epitróclea, también se inserta en el cúbito y también se inserta en el cuerpo del radio. Justamente entre su inserción cubital y radial se forma una arcada fibrosa. Una arcada fibrosa. Bien. El cuerpo muscular origina 4 tendones. 4 tendones para los 4 últimos dedos, ¿verdad? Excepto el pulgar. Acuérdense que el pulgar siempre tiene sus propios músculos, ¿sí? Entonces los tendones del flexor superficial de los dedos van al segundo dedo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cómo ocurre la inserción? Fíjense en esta imagen. Cada tendón lo que hace es, cuando llega a nivel de la falange proximal, lo que hace es dividirse. O sea que se divide formando un ojal. Un ojal es como un orificio tendinoso, ¿sí? Luego las dos lengüetas del tendón se vuelven a unir para terminar insertándose en la falange media. O sea que la inserción del flexor superficial se da en la falange media. ¿Cómo está inervado el flexor superficial de los dedos? Está inervado por el nervio mediano. El tercer plano está formado por 2 músculos. Tenemos el músculo medial, el que se inserta en el cúbito, es el flexor profundo de los dedos, y el que está lateral, insertándose en el radio. Ojo que estos músculos al mismo tiempo también se insertan en la membrana interósea del antebrazo. Es el flexor largo del pulgar. El flexor profundo de los dedos, así como el flexor superficial, origina 4 tendones para los 4 últimos dedos. Fíjense aquí en esta imagen. ¿Y cómo se da la inserción? Fíjense, cada tendón lo que hace es, al llegar a nivel del ojal que formó el flexor superficial, tiene que atravesar el ojal para llegar hasta la falange distal. Bien. Entonces, tengan en cuenta, el flexor superficial de los dedos llega hasta la falange media y el flexor profundo llega hasta la falange distal. Ambos flexores lo que hacen es flexionar los dedos. Esto, ¿sí? Los dedos. Los 4 últimos dedos. El flexor largo del pulgar, fíjense, se inserta en el radio, en la membrana interósea, origina un tendón único que termina insertándose en la falange distal del pulgar. Acuérdense que el pulgar tiene solo 2 falanges, proximal y distal. Acción, como su nombre lo dice, lo que hace es flexionar el pulgar, flexión del pulgar. ¿Cómo están inervados estos músculos? El flexor largo del pulgar está inervado por el nervio mediano, ¿sí? A través de una rama del nervio mediano que se llama nervio interóseo anterior. El flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos está inervado por 2 nervios. Su mitad lateral, esta parte del músculo, está a cargo del nervio mediano, a través de la rama interósea anterior.
y su mitad medial está a cargo del nervio cubital. Ojo con eso, ¿eh? O sea que el movimiento de el segundo y tercer dedo va a estar a cargo del nervio mediano, y el movimiento del cuarto y quinto dedos va a estar a cargo del nervio cubital. El cuarto plano está formado por un solo músculo también, que es el pronador cuadrado. Fíjense, el pronador cuadrado que está situado en la parte distal del antebrazo, insertándose en el radio, en el cúbito. Es un músculo cuadrilátero, como su nombre lo dice. Las fibras son de dirección horizontal, y cuando se contrae el músculo, como ocurre en esta imagen, ahí está, tracciona desde el radio, lo rota sobre el cúbito, como esta imagen que ven aquí. O sea que lo que realiza es pronación o rotación interna, misma acción que el pronador redondo. O sea que esto es un ejemplo de músculos agonistas. ¿Por qué? Porque tienen la misma acción. ¿Cómo está inervado el músculo pronador cuadrado? Está inervado por el nervio mediano, por su rama interósea anterior. En esta imagen se logra ver, se ve una pequeña arteria y se ve un pequeño nervio. Ahí está, una pequeña rama nerviosa que es rama del nervio interóseo anterior, que a su vez es rama del nervio mediano. De esta manera, resumiendo, tenemos que los músculos del compartimiento anterior, en su mayoría, están inervados por el nervio mediano, excepto la mitad medial del flexor profundo de los dedos, y también este músculo, el flexor cubital del carpo. Estos dos músculos no van a estar inervados por el mediano, van a estar inervados por el cubital. O sea que en realidad el flexor profundo de los dedos va a estar inervado por los dos, tanto por el mediano como por el cubital. Continuando, tenemos el compartimiento posterior propiamente dicho. Cuando digo propiamente dicho, le estoy excluyendo a lo que es la porción lateral. Bien, los músculos de la porción posterior o del compartimiento posterior están dispuestos en dos grupos, en dos planos, ¿sí? En dos planos. Un plano superficial, que es lo que estamos viendo aquí, esto, y quitando todos estos músculos tenemos el plano profundo. El plano superficial consta de 4 músculos y el plano profundo también de 4. Bien, el plano superficial, fíjense aquí. A estos músculos se los conoce como músculos epicondilios laterales, ¿sí? Porque todos se insertan en el epicóndilo lateral. Así como vimos en el primer plano, en el compartimiento anterior, que los músculos son conocidos como epitrocleares por su inserción común en la epitróclea. ¿Cuáles son estos músculos del plano superficial? Tenemos de medial a lateral este pequeño músculo que ven aquí, que es un músculo triangular, es el ancóneo. Luego le sigue este músculo que está aquí, que es el extensor cubital del carpo. También se lo conoce como cubital posterior. Tenemos el extensor del meñique o del quinto dedo. Tenemos el extensor común de los dedos. Estos son los 4 músculos. Vamos a ir mirando cada músculo. Aquí tenemos, comenzando con el extensor de los dedos o extensor común de los dedos, es lo mismo. Tenemos aquí inserción en el epicóndilo lateral. Por abajo origina 4 tendones porque es extensor de los dedos. Para los 4 últimos dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Fíjense. Ojo aquí. En el compartimiento anterior tenemos dos flexores de los dedos, un superficial y un profundo. En el compartimiento posterior tenemos un solo extensor de los dedos. ¿Cómo se da su inserción en los dedos? Fíjense. Aquí. Cada tendón tiene que originar 3 lengüetas, 2 laterales y una lengüeta media. Las 2 lengüetas laterales se fusionan y terminan insertándose en la falange distal. Y la lengüeta media termina insertándose en la falange media. Aquí tenemos una imagen más ampliada. Aquí vemos el tendón del extensor de uno de los dedos. Y aquí vemos la trifurcación. Las 2 lengüetas laterales que terminan insertándose en la falange distal y una lengüeta media que termina en la falange media. Acción: extender los dedos, lo contrario a lo que realizan los flexores. Extensión, esto, ahí. El músculo extensor del meñique o extensor del quinto dedo es un músculo que casi forma parte de lo que es el extensor de los dedos, ¿sí? Origina un tendón que tiene que ir al quinto dedo. Y ustedes ya saben que el extensor de los dedos origina un tendón para el quinto dedo. Entonces, lo que hace el tendón del extensor del meñique es unirse, aquí está la unión, es unirse al tendón del extensor de los dedos que va al quinto dedo, al meñique. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el músculo extensor cubital del carpo. Aquí vemos el músculo extensor cubital del carpo o cubital posterior, que como ven aquí se inserta en la epitróclea, en el epicóndilo lateral como el resto, y su inserción distal se da en la base del quinto metacarpiano. ¿Qué acción tiene este músculo? Como su nombre lo dice, extiende el carpo, extiende la muñeca. Esto. Extensión de la muñeca o de la mano. Y por último, el músculo ancóneo. El músculo ancóneo, que es un pequeño músculo triangular, fíjense, con vértice superior que se inserta a nivel del epicóndilo lateral y la base se inserta en el cúbito. Va de húmero a cúbito, ¿sí? ¿Cuál es la acción de este músculo? De hecho, que por el tamaño del músculo no tiene una acción muy considerable. Al contraerse, lo que hace es tomar su punto fijo aquí en el húmero, en el epicóndilo lateral, y tracciona desde el cúbito, y de esta forma lo que hace es extender el antebrazo. Ustedes saben que el principal extensor del antebrazo es el tríceps, este músculo que ven aquí. Entonces lo que haría el anconio es ayudar. Según el texto, es la quinta parte de lo que es la fuerza del tríceps. Bien. El plano profundo del compartimiento posterior, como les había dicho, está formado por 4 músculos también. Aquí ven, tenemos de lateral a medial, tenemos el abductor largo del pulgar o abductor largo del pulgar. Fíjense, le sigue el extensor corto del pulgar. Luego está el extensor largo del pulgar, fíjense que estos 3 músculos son para el pulgar. Y por último el extensor del índice o extensor del segundo dedo. Bien. Estos músculos del plano profundo
específicamente los que son para el pulgar son músculos que tienen que acordarse, tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque delimitan un espacio, un área, una pequeña área aquí, fíjense, que es conocida como tabaquera anatómica, que tienen que saber cuáles son los límites de la tabaquera. Por eso es que tienen que acordarse muy bien de estos tres músculos: el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar es este músculo que ven aquí, que se inserta en el cúbito, se inserta en la membrana interósea y también en el cuerpo del radio. Origina un tendón que termina en la base del primer metacarpiano, o sea que del metacarpiano del pulgar. Y como su nombre lo dice, lo que hace es abducir el pulgar, o sea que separa al pulgar de la línea media. Bien, de ahí el nombre también de separador largo del pulgar. El músculo que le sigue es el extensor corto. Fíjense, ahí está el músculo que se inserta en el radio. Su tendón se inserta en la falange, en la base de la falange proximal del pulgar. Y como su nombre lo dice, lo que hace es extender el pulgar. Le sigue el extensor largo, ahí está, que se inserta en el cúbito. Ahí está su tendón, termina en la falange distal. Este llega hasta la falange distal y su acción es extender la falange distal del pulgar. Y por último, el extensor del segundo dedo. Aquí ocurre lo mismo a lo que ocurrió con el extensor del meñique, con el extensor del quinto dedo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un músculo extensor de los dedos, o sea que extensor del segundo, tercero, cuarto y quinto. Y como les había dicho, el extensor del meñique se unía al tendón del extensor de los dedos que va al meñique. Y aquí ocurre lo mismo. Esto que ven aquí, este tendón cortado, es el tendón del extensor de los dedos que va al segundo dedo, al índice. Entonces lo que hace el músculo extensor del índice es unirse al tendón del extensor de los dedos que va al índice. Espero que me hayan entendido. Bien, en cuanto a la inervación de estos músculos, todos los músculos del compartimiento posterior, tanto el plano superficial como el profundo, están inervados por el nervio radial, ¿sí? A través de su rama profunda, a través de la rama profunda del nervio radial. Ustedes cuando hablan de músculos, en miembro superior, cuando hablan de músculos posteriores, tanto en el compartimiento posterior del brazo, así como también en el antebrazo, todos los músculos posteriores van a estar a cargo del nervio radial, ¿sí? Eso es regla. Acuérdense, los músculos posteriores siempre están a cargo del nervio radial. O sea que la extensión del antebrazo, de la mano, de los dedos, está a cargo del nervio radial. Luego tenemos la porción lateral, la porción externa del antebrazo, que está formado otra vez por 4 músculos. Bien, estos músculos son, el más superficial es este que ven aquí, el braquio radial, le continúa el extensor radial largo del carpo y un poco más profundo el extensor radial corto del carpo. Y profundo a estos 3, ya prácticamente rodeando el radio, aquí vemos, está el músculo supinador, que es el más profundo, como dice aquí. El músculo braquioradial, conocido también como supinador largo, en realidad esto ya es un nombre antiguo, ¿sí?
fíjense, ocupa la parte externa y anterior del antebrazo. Esto es una vista anterior. Ahí vemos el músculo. Tiene una inserción superior que se da en la parte distal del húmero. En la parte distal del húmero. Origina un tendón que termina insertándose en la apófisis estiloide del radio. ¿Sí? En la apófisis estiloide del radio. Aquí tenemos otra imagen del músculo que está siendo reclinado por un gancho. ¿Sí? Este es el braquioradial. Ojo aquí, este músculo no se inserta en la mano. No tiene inserción en la mano, o sea que no actúa sobre la mano. No actúa sobre la muñeca. Va de húmero a radio, o sea, de húmero a antebrazo. Bien, entonces, ¿cuál es su acción? Cuando toma su punto fijo en el húmero, tracciona desde la apófisis estiloide del radio y realiza la flexión del antebrazo. Flexión del antebrazo. O sea que ayuda a los flexores del antebrazo, que son los músculos bíceps y músculo braquial. El nombre de supinador largo. Antes se pensaba de que este músculo tenía una acción en la supinación, pero está demostrado de que no es así. Entonces está mal llamado supinador largo, por eso es que se dejó de lado este nombre. Bien, entonces consideren, ojo con esto, el músculo braquioradial no tiene acción supinadora, no. Su acción es flexionar el antebrazo. El siguiente músculo es el músculo extensor radial largo del carpo, conocido también como primer radial externo. Su nombre dice la acción que realiza, extiende el carpo, extensor de la muñeca. Ahí vemos, presenta una inserción superior que se da en el húmero, en la parte distal del húmero. En la parte media del antebrazo origina un tendón que va a cruzar, que va a pasar profundo a los músculos del plano profundo del compartimiento posterior y así llega a la mano, insertándose en la base del segundo, aquí, base del segundo metacarpiano. El que le sigue, su hermano gemelo o su hermano menor, es el músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. Ahí está, su inserción se da en el epicóndilo lateral. Origina un tendón, siempre adyacente, siempre pegado al músculo largo, al extensor radial largo del carpo. Lo mismo, el tendón cruza los músculos del plano profundo y así llega hasta la base del tercer metacarpiano. Acción de los dos, extienden el carpo, extensores de la muñeca. Esto. Y por último el músculo supinador. Es un músculo profundo que consta de dos fascículos o dos cabezas, como ven aquí. Fíjense el esquema. El fascículo húmero radial y el fascículo radiocubital. Fíjense cómo el fascículo radiocubital abraza al cuello del radio. ¿Sí? La abraza. Esta es una relación importante. Esto que ven aquí es el nervio radial. En esta imagen también lo veíamos. Aquí, fíjense, a nivel de la flexura del codo, reclinando un poco el músculo braquioradial, se lo encuentra a la parte terminal del nervio radial. ¿Por qué digo parte terminal? Porque a este nivel el nervio radial está bifurcándose, originando sus ramas terminales, que son esta que ven aquí, que es la rama profunda, y esta que le vemos es la rama superficial. La rama profunda lo que hace es, como su nombre lo dice, se profundiza, va profundo, llega a nivel del músculo supinador y lo que hace es esto que ven aquí,
pasa o cruza hacia el compartimiento posterior del antebrazo, pasando entre los dos fascículos del músculo supinador. ¿Cuál es la acción del músculo supinador? Como su nombre lo dice, realiza la supinación del antebrazo, o sea, la rotación externa, lo contrario a lo que hacen los pronadores. Aquí vemos antebrazo en pronación, contraídos pronador redondo y pronador cuadrado. Aquí el músculo supinador está relajado, se contrae y tracciona desde el radio y lo rota hacia afuera, lo rota externamente, que es el movimiento de supinación. Bien, así tenemos que cuando hablamos de pronación o rotación interna del antebrazo, eso está a cargo de dos músculos, que son el pronador redondo y el pronador cuadrado. La supinación o rotación externa va a estar a cargo también de dos músculos. Uno de ellos es el supinador, el otro, no me digan que es el braquioradial. Como le había dicho, no es un músculo supinador. Entonces, ¿cuál es el otro músculo supinador? El otro músculo supinador es un músculo que se encuentra en el brazo y es el bíceps braquial, ¿sí? No se olviden de eso. Y ustedes mismos pueden hacerlo. Cuando flexionan su antebrazo en neutro y palpan su bíceps, luego lo rotan hacia afuera, o sea que realizan la supinación y lo vuelven a palpar, vuelven a tocar su brazo, van a sentir que el bíceps se contrae, ¿sí? Entonces lo que el bíceps hace es flexionar y rotación externa. Bien, gente. Los cuatro músculos del compartimiento externo, del compartimiento lateral, están inervados por el nervio radial. ¿Sí? Por el nervio radial. Y bien, es todo con respecto a los músculos del antebrazo. Espero hayan entendido y aprovechado esta clase.